Bienvenidos estudiantes, continuamos con electrónica de potencia. El día de hoy vamos a ver la diferencia entre electrónica de potencia y electrónica lineal. Vamos a ver si ustedes se recuerdan en su clase de electrónica analógica teníamos un diagrama como este que está acá en pantalla, donde ustedes tienen un diagrama de bloque de una fuente de alimentación lineal donde tenían una entrada a 120 voltios a 60 Hz, teníamos un transformador que reducía la amplitud de la señal, y luego teníamos un sistema rectificador que podía ser de onda completa o de media onda, y esto podría duplicar la señal a 120 Hz. Luego teníamos un filtro para mejorar la señal de salida o para eliminar algunos ruidos, y luego un regulador para proteger todo mi sistema, la carga principalmente, y o bien para tener una salida mejor, una señal más plana. Y entonces en este sistema lineal que teníamos acá es muy diferente a un sistema de potencia. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema lineal. Este sistema lineal está conformado por una fuente de 120 voltios a 60 Hz, un transformador de 5 a 1, luego tiene un rectificador de onda completa, tiene un filtro, tiene un regulador discreto y tiene su carga. Si ustedes se fijan, este sistema de acá es un sistema bastante completo, pero es un sistema un poco ineficiente cuando hablamos de potencia. A diferencia de este sistema, esta es una fuente conmutada. Si ustedes pueden ver, aquí hay una señal de entrada a 60 Hz. En el caso de nuestra área geográfica, se ocupa este sistema de 60 Hz. Entra un rectificador y un filtro, pero observen que acá no tenemos un transformador, ya, sino que lo que se hace es que los transformadores están más adelante y lo que trabajan a una frecuencia mucho mayor que la frecuencia de la red. Eso permite tener transformadores más pequeños, transformadores más livianos y por lo tanto una fuente más liviana. No solamente eso, también nos sirve para mejorar la eficiencia de la señal, y eso es lo que vamos a ver, la eficiencia, perdón, del sistema. Cuando hablamos de eficiencia hablamos del aprovechamiento de potencia. Fíjense bien, acá tenemos una fuente conmutada, donde aquí tenemos un sistema de control que va a estar desactivando o activando la inducción de este transformador del primario al secundario, permitiendo que en cierto momento se aproveche la energía que tiene el capacitor y en otro momento se demande energía para mantener el voltaje que vamos a tener en la carga. Se va a censar la salida a través de este sistema, va a comunicarse con este elemento que está acá para avisarle a este sistema de control cómo está la salida, si necesita habilitarse este elemento o necesita deshabilitarse. Eso permite a nosotros aprovechar la potencia y tener más eficiencia en el sistema. Eso lo vamos a ver, lo van a comprobar ustedes en una simulación, en una práctica que van a tener, y una guía de laboratorio que se les va a brindar, una guía de trabajo de clase, que va a ser un trabajo prácticamente donde ustedes van a comprobar esto que estamos hablando en este momento. Más que todo ahorita lo que vamos a ver la eficiencia. Entonces pueden ver, es más compleja la fuente conmutada. En el caso de esta fuente conmutada, es una fuente conmutada con mucho mayor eficiencia que esta fuente lineal, que sí, no es una fuente, no podemos hablar que esta fuente de acá no es que no sirva, no, estamos hablando de eficiencia. Esta fuente que está acá es una fuente completa, tiene su regulador, tiene su rectificador, tiene su unidad de aplicación, su área de aplicación, pero si lo que nosotros requerimos es más eficiencia, entonces vamos a necesitar esto que está acá. Por ejemplo, aquí tenemos limitaciones de corriente, ¿verdad? Acá tenemos mejor manejo de corriente en la salida, por lo tanto vamos a poder manejar más potencia en la salida que en las fuentes lineales. Vamos a pasarnos a la simulación, y si ustedes pueden observar acá, vamos a tener primero aquí una fuente lineal con reguladores monolíticos. Aquí lo pueden ver ustedes. Estos reguladores monolíticos, se recuerdan en su curso de electrónica analógica,
es un regulador donde mantiene una salida estable. Esa salida estable por ejemplo, el M7805 mantiene 5 voltios en la salida, pero tiene una pequeña desventaja, y es que solo puede manejar hasta 1 amperio, dependiendo del regulador. Habría que ver la hoja de datos, generalmente hasta 1 amperio. Si queremos manejar más corriente, hay que agregarle circuitos adicionales, pero no es conveniente. Por cualquier falla, quien va a pagarlo es la carga o todo el sistema. Ahora, estos sistemas monolíticos, estos reguladores fijos, tienden a calentarse mucho, pero sobre todo son ineficientes. Ya lo vamos a comprobar. Observemos la entrada. Vamos a suponer, aquí es nuestra entrada al sistema. Vamos a medir voltaje, vamos a medir corriente. Este circuito ustedes lo van a montar en la guía de trabajo. Ahí tienen ustedes cuáles son los elementos que van a utilizar. Ahí está el gráfico y cómo van a configurar cada uno de los elementos para que hagan la práctica. Van a montarlo y van a medir los parámetros. Observen aquí, me interesa el voltaje de C y la corriente de C. Observen que el voltaje de C es, pues vamos a acercarnos un poco. Observen que el voltaje de C es de 10.9 voltios y la corriente de C es 14.5 miliamperios. Esa sería mi potencia de entrada al sistema. Ahora vamos a poner un medidor en la salida. Un medidor en la salida, vamos a hacer un acercamiento. Observen que en la salida tengo 5 voltios y tengo 10 miliamperios. Vamos a observar, ustedes van a hacer las mediciones también en este lado del LM7905. La única diferencia entre este 7805 y este 7905 es que este mantiene un voltaje positivo y este mantiene un voltaje negativo en su salida. Pueden observar que los elementos son muy sencillos. Tenemos capacitores, que son los que pone el fabricante en la hoja de datos para que trabaje nuestro regulador. Tenemos nuestra salida y tenemos los filtros de la entrada. Hasta aquí trabajan como nuestras fuentes lineales que hemos visto, ¿verdad? Sin ningún cambio. Observen que aquí sale el voltaje de salida positivo y aquí sacamos el voltaje de salida negativo. Entonces, observen los valores de potencia que vamos a tener. Luego vamos a irnos a una fuente conmutada que también van a montar ustedes en Multisim, una fuente conmutada step down o back, donde ustedes van a tener una entrada de 12 voltios y una salida de 6 voltios en este caso. Entonces vamos a utilizar, si ustedes se fijan aquí, utilizamos un MOSFET, el modelo es FW4604. Aquí vamos a tener un PWM, una fuente que nos va a servir de PWM, y aquí vamos a tener un diodo Schottky con su bobina, con su capacitor. Esto lo vamos a ver en la unidad de pulsadores, cómo hacer su fuente conmutada. Lo que nos interesa acá es ver cómo vamos a tener nosotros nuestra eficiencia. Observen, voy a medir acá, pongo un medidor acá y voy a correr, y observen que nosotros tenemos 12 voltios y prácticamente 294, 297, 300 miliamperios aproximadamente. Y en la salida podemos poner otro medidor acá, vamos a poner otro medidor por acá, y en la salida vamos a tener, observen, casi los 6 voltios de C y los 480 miliamperios por ahí. Entonces esas mediciones van a calcular la potencia de entrada, la potencia de salida, ¿verdad? Recuerdan que vamos a usar, en este caso vamos a trabajar con la potencia instantánea y vamos a comparar y vamos a calcular la eficiencia. En el caso de estas dos fuentes, aquí yo ya calculé mi voltaje de entrada, mi corriente de entrada en el regulador conmutado, mi voltaje de entrada y mi corriente de entrada en mi regulador conmutado, monolítico, mi voltaje de salida y mi corriente de salida en ambos reguladores. Llegamos a la medición que daba 3.6 watts o 158 miliwatts en el monolítico
en la entrada y en la salida vamos a tener 2.81 watts y vamos a tener 50 miliwatts en el regulador monolítico. Entonces observen que la eficiencia del regulador conmutado es del 78%. O sea que estamos nosotros aprovechando el 78% de la potencia de entrada al sistema, mientras que el regulador monolítico solamente está aprovechando el 31.64%. Otra ventaja que pueden observar es que el regulador conmutado puede manejar mucho más potencia. Esta potencia que está acá todavía es poca potencia para lo que podemos tener una fuente que puede entregar mucho más watt que esto que está acá. Y el regulador monolítico va a ser potencias muy pequeñas, ¿verdad? Que puede manejar, porque puede manejar hasta 1 amperio lo máximo, y voy a tener prácticamente el 70% de pérdida en el sistema, o sea, prácticamente una eficiencia del 30%. Observemos cómo la diferencia que hay entre los dos sistemas, un sistema que aprovecha la electrónica de potencia, como el regulador conmutado, y un sistema donde simplemente se ocupan elementos discretos para hacer el trabajo que hace la misma fuente conmutada, pero con reguladores discretos, más sencillos, pero tenemos pérdidas considerables. Por tanto, para aplicaciones donde yo necesite más potencia, necesite mejor eficiencia en el sistema, yo voy a ocupar un regulador conmutado y este regulador monolítico para aplicaciones donde yo no requiero tanta eficiencia o un costo menor, ¿verdad? Por esto se traduce en costos. No es lo mismo una fuente conmutada, el precio, que una fuente regular, ¿verdad? Mucho más económica. Entonces, trabajo que vamos a hacer para entrarnos en la electrónica de potencia. Uno, vamos a montar este circuito, este regulador monolítico. Ahí tienen la guía para montarlo. Vamos a montarlo en multisim. Vamos a montarlo en multisim. Cualquier versión de evaluación que tengan es perfecta. No hay ningún problema. Y vamos a tener también que montar luego la fuente buck. Vamos iniciándonos ya en este tipo de elementos de la electrónica de potencia, donde está compuesta por varios elementos discretos también, pero se aprovecha mucho circuitos integrados o sistemas también monolíticos que nos ayudan a controlar o a variar la frecuencia con que este MOSFET va a estar entregando la potencia, y luego vamos a entrar en detalle. Entonces, manos a la obra, quiero que midan la potencia de entrada, la potencia de salida, y lleguen ustedes a sus conclusiones. ¿Cómo vamos a calcular la eficiencia? Bueno, la eficiencia de un sistema lo vamos a calcular en porcentaje. Si aquí yo tengo prácticamente esta es la potencia que está entrando, ¿cuánta potencia está saliendo con respecto a la entrada? ¿Ves? Son una regla de 3. Si esta potencia es el 100%, ¿cuánto le corresponde a esta potencia? Simplemente una regla de 3 podemos sacar nuestra eficiencia. Ok, bienvenidos. Vamos a continuar en electrónica de potencia. Váyanse al EVA para que bajen los archivos correspondientes para trabajar esta parte, y manos a la obra en la electrónica potencia. Bienvenidos.